nuevamente nuestro crack Manuel. Hola, Y hola. bueno, Manuel, cuéntame, voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Tú me cuentas si es que la pueden ver. Está cargando. Está cargando. Ahí se ve, Ahí ¿se sí. ve? Sí, se Sí, ve. excelente. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo maximizar la rentabilidad de mis departamentos de inversión. Insisto, para mí este es un temazo. Siento que es una muy buena forma de cerrar este año porque ya es nuestro último webinar del año. Así que, lo que no quiere decir que no vamos a seguir haciendo webinars, pero al menos durante el 2022 este es el último, así que este es nuestro broche de oro. Lo elegí yo personalmente el tema, así que espero que les sea de mucha utilidad. Así que bueno, comenzamos primero por definir, quizá puede ser un poco obvio para algunos, pero siento que no está de más revisar y entender bien qué es la rentabilidad. Como dije antes, hay muchas variables a la hora de que uno puede analizar a la hora de decidir tomar la decisión de invertir en un departamento. Y como le estaba comentando, para quienes recién se están uniendo, para mí, como inversionista, esta es la variable más importante. Se revisan otras variables, por supuesto, pero esta es la que para mí siento que inclina la balanza en todo sentido. ¿Y qué es la rentabilidad? Es el beneficio obtenido de una inversión. Sabemos que cualquier tipo de negocio, no necesariamente un departamento, puede ser cualquier otro tipo de emprendimiento, se mide también por la rentabilidad. La rentabilidad es finalmente el beneficio que vamos a obtener de ese negocio que estamos realizando. Y en el caso de los departamentos, es súper sencilla la fórmula y la verdad es que quienes tengan ahí un lápiz, un papel o el teléfono que le puedan sacar una fotito, por favor háganlo porque la fórmula es muy, muy, muy sencilla. Es simplemente multiplicar el arriendo. Yo puse ahí arriendo en UF porque también vamos a utilizar el valor total de la propiedad. Entonces es importante siempre utilizar la misma unidad monetaria. O sea, lo podemos hacer en pesos, pero significa que el valor del arriendo tiene que ir en pesos y el valor de la propiedad también, ¿ya? O en UF. Entonces, la fórmula es el valor del arriendo por 12, porque de esa forma lo anualizamos, y eso se divide por el valor total de la propiedad. Y eso, si nosotros lo llevamos a un porcentaje, nos va a entregar el rendimiento que tiene esa propiedad, ¿no es cierto? Así que vamos avanzando ya que ahora sabemos bien cómo calcular Oye, la rentabilidad Diego, y que sí, adelante. antes de avanzar, es que este tema de la rentabilidad es súper potente, pero no sé si a ti te habrá pasado, a mí me pasó al inicio, eh, que cuando comencé a invertir, la rentabilidad no era mi principal foco. De hecho, me fijaba en otras cosas. La experiencia me fue diciendo, me fue enseñando, después de equivocarme también, que la rentabilidad es lo más importante, porque hay gente que tiene otras creencias implantadas, creencias familiares, Diego, un montón de otras cosas, pero la práctica, finalmente el ensayo y el error nos ha demostrado, y la estadística, que la rentabilidad es el ítem más importante. Porque te aseguro que mucha gente, o muchos de los participantes hoy día, piensan que deben haber un par de otros factores que son incluso más importantes que la rentabilidad. No sé, alguien podría pensar que a lo mejor lo más importante es el metro cuadrado, o otro tipo de pensamiento. Pero nosotros la estadística y la experiencia nos ha demostrado que la rentabilidad es por sobre todo. No sé si te pasó a ti igual, ¿o no? Totalmente. Yo, bueno, mi experiencia como inversionista que la he contado en otras oportunidades, pero para quienes nos están siguiendo por primera vez o no estuvieron en esa oportunidad, yo mi primera inversión, cuando la hice, yo no estaba trabajando en el rubro inmobiliario, por lo tanto tenía un mayor desconocimiento respecto al rubro, y yo invertí porque fue un amigo quien me vendió el departamento, y la verdad es que no hice mucho análisis pensando en que obviamente era mi amigo y si él venía del rubro y me estaba ofreciendo obviamente algo que él me estaba diciendo que era bueno, yo obviamente consideré eso. Revisé un par de cositas como el precio, el valor del arriendo, pero nunca los enlacé. Y eso
es algo que es súper importante porque como vemos en la fórmula de la rentabilidad lo que hace es vincular el valor del arriendo, o sea, lo que el mercado está dispuesto, el mercado de arriendo está dispuesto a pagar por mi propiedad versus lo que me está costando a mí la propiedad. De hecho, qué bueno que hiciste un alto ahí porque a mí, Manuel, me pasa mucho que de repente con clientes me dicen, mira, Diego, estoy buscando algo barato. Entonces, yo les pregunto, ¿qué sería barato para ti? Me dicen, no, mira, algo de 2000 UF, algo de 2500 UF, más o menos como en ese rango. Y la verdad es que ese es solamente el valor nominal de la propiedad. Lo que realmente determina si una propiedad es cara o es barata, en realidad es el arriendo. Porque perfectamente una propiedad que cueste 2000 UF podría tener una rentabilidad del 3%, lo que para mí como inversionista es súper bajo. O sea, ¿qué me dice que un departamento de 2000 UF, que aparentemente es un departamento económico, que tenga una rentabilidad del 3%? A mí me dice que el mercado de arriendos no paga tanto por un departamento que cuesta 2000 UF. O sea, el valor de 2000 UF de ese departamento está caro. Entonces, para mí, medir lo caro o lo barato a través de la rentabilidad me ha solucionado totalmente el problema. Porque yo creo que todos queremos, obviamente, fijar un buen precio para la propiedad que vamos a adquirir. Entonces, como dato, la rentabilidad es, para mí, lo que determina si el departamento es caro o es barato, no el valor nominal. ¿Ya? Así que bueno, sigamos avanzando ya que todos entendimos cómo calcular la rentabilidad, para qué sirve la rentabilidad y por qué es tan importante la rentabilidad. Bueno, en esa fórmula, porque el tema de este webinar es cómo podemos estrujar ese número, cómo podemos llevarlo al máximo, al tope. Así que dentro de la fórmula tenemos dos variables, no hay más variables que eso. Tenemos lo que es el valor de la propiedad, y el valor de la propiedad está determinado por el mercado. La verdad es que ese valor no es muy manipulable. Por ahí alguien me puede decir, Diego, pero yo puedo negociar el valor de la propiedad. Sí, puedes negociar, pero tu margen es bastante bajo. Podría ir al mercado usado versus el nuevo porque es más económico también. El mercado usado tiene sus pros y tiene sus contras. Más que nada el pro es que, claro, son un poco más económicos, por lo tanto tu rentabilidad debería ser un poco más alta. Pero el contra es que por lo general hay que contar con la totalidad del pie en el bolsillo y no todos tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, muchas veces es más sencillo invertir en un departamento nuevo que nos permite invertir el pie en cuota y de esa forma vamos trabajando con los flujos futuros. Y por otro lado tenemos el valor del arriendo, que también está determinado por el mercado. Si aquí el mercado es finalmente el que pone las reglas del juego, no somos nosotros. Pero también el valor del arriendo está determinado por la modalidad del arriendo. Y aquí es donde viene lo interesante, porque ya dijimos que el valor de la propiedad no es muy manejable, pero el valor del arriendo también se fija por el mercado, pero hay modalidades de arriendo que me permiten eventualmente cobrar un poco más y de esa forma aumentar la rentabilidad de mi inversión. ¿Cuáles son las principalidades de modalidades de arriendo? Son dos. O sea, nosotros en realidad pusimos dos acá porque son las dos principales. Existen otro tipo de modalidades de arriendo, por supuesto. Hay gente, por ejemplo, que los departamentos de 2 dormitorios, 2 baños, los que son estilo mariposa, le arriendan una pieza a una persona y le arriendan la pieza a otra persona, y el valor total que perciben por ese arriendo es superior a que si se lo arrendaran el departamento completo a una sola persona. Entonces, eso también obviamente te ayuda a aumentar la rentabilidad de tu inversión. Pero nos quisimos centrar en estas dos principales modalidades de arriendo, que son el año corrido, que yo creo que la mayoría lo conoce, seguramente muchos somos arrendatarios acá, porque yo soy arrendatario, tengo mis departamentos de inversión, pero el departamento en el que vivo yo arriendo. Porque considero que puedo sacarle mayor rentabilidad a mis departamentos de inversión versus comprar el departamento donde yo vivo. Y por otro lado tenemos el arriendo diario, que yo creo que también más de alguno
por ahí ha ido de vacaciones a alguna parte, o también podemos tener aquí, como estamos hablando entre inversionistas, varios que les toca viajar de repente por trabajo, por negocio, y le toca llegar a un hotel o algún Airbnb, digámoslo así. En realidad nosotros nos queremos centrar en el arriendo diario, no en el Airbnb, porque Airbnb es solamente una empresa que se dedica a administrar el arriendo. Pero yo creo que aquí todos más de alguna vez les ha tocado. Entonces, vamos a revisar un poquitito cuáles son las diferencias, Manuel, de lo que sería el arriendo año corrido, y después vamos a pasar a las diferencias de lo que, los pros y los contras en realidad del arriendo diario, porque también es siempre bueno hacer un análisis y tener en cuenta ciertos factores que van a implicar el optar por una modalidad o por la otra, ¿no es cierto? Efectivamente, Diego, y final, o sea, uno acá se podría enfocar y sin que sea eh, lapidario uno u otro, sino que me refiero que hay cosas que son más beneficiosas. Por ejemplo, con respecto al año corrido, los pros podrían ser que no requiere grandes preocupaciones, porque finalmente uno hace el contrato una vez, lo administre uno o lo administra una empresa externa, y tú vas recibiendo mes a mes tu sueldo con un contrato que ya está previamente acordado. Ese sería uno como de los Correcto. factores. Eh, Dependiendo del tipo de arriendo que yo genere, podría requerir o no que sea amoblado, pero puedo arrendarlo sin ningún problema, sin amoblar. ¿Ya? O sea, no tengo que hacer una inversión extra en todo lo que es el mobiliario. Como se lo arriendo a una sola persona o a una sola familia, tiene menos desgaste. O sea, porque la gente habitualmente sale en la mañana, va a trabajar y vuelve en la tarde-noche nada más. Por ende, debe ser menor el costo de mantención. Y podríamos establecer que es un ingreso estable, o sea que mes a mes yo recibo un monto determinado, a menos que haya alguna circunstancia que siempre podría existir, yo recibo mi platita sagradamente, dependiendo del tipo de contrato que tenga o de la empresa que finalmente me haga este trabajo. Los contras que podría tener un año corrido es que la rentabilidad, dependiendo de la zona, obviamente, podría ser menor, y un punto importante es que necesito solicitar una mayor cantidad de requisitos para el inquilino, para la persona que arrienda. Y eso podría ser un poquito más lento el proceso de arrendamiento, podría llevarnos quizás, dependiendo de la zona, siempre hago mención a eso, a un porcentaje quizás más alto de vacancia. Eso podría ser uno de los factores. Exacto. Gracias, Manuel. Me gustaría igual aclarar, antes de pasar al otro arriendo, que es el arriendo diario, que acá no consideramos que un arriendo sea peor que otro, simplemente aquí depende de la disposición de cada uno a optar por una modalidad u otra. Pero no hay ninguno que sea mejor o peor, simplemente cada uno tiene sus pros y sus contras, y por eso quisimos hacer este análisis. Entonces, se me quedó medio pegado, se me salió la presentación. Manuel, no sé si tú me podías Sí, ayudar. un eh, segundo. si estamos ahí con un problema técnico, así que a ver si Manuel ahí nos puede compartir su pantalla. Se puso un poco mañoso, a veces los computadores toman personalidad propia y, y Se está empieza, viendo y Diego, ¿no? uno los puede, estábamos en el arriendo diario, exacto, ahí si podéis poner. ¿Querías hacer algún alcance tú del arriendo, Diego, ahí? Eh, no, pasemos nomás al arriendo diario, por favor. Perfecto. Ahí. Entonces, bueno, el arriendo diario, como ya lo veníamos anticipando, tiene una mayor rentabilidad, y además tiene el pro también de que podemos utilizarlo en los periodos de vacancia, porque evidentemente al ser súper puntual los momentos en donde se arrienda el departamento, hay periodos de vacancia que nosotros lo podemos obviamente utilizar, ¿ya? Y por otro lado, bueno, tenemos los contras del arriendo diario, que tiene que ver primero con que requiere un mayor tiempo de administración, porque hay que estar más pendiente. Ahí nosotros igual le pusimos un asterisco al mayor tiempo de administración, porque hay empresas que igual se dedican a esto, ya vamos a mencionar algunas más adelante, pero
finalmente, claro, si yo quiero no destinar tanto tiempo a tener que administrar el arriendo diario, puedo optar por una empresa que me va a ayudar con la administración. Eso obviamente va a disminuir un poquitito mi rentabilidad, pero ahí depende, insisto, de la disposición de cada uno. No, aquí no hay algo que sea mejor o peor, tiene que ver con la disposición de cada uno. Y por otro lado, el arriendo diario también requiere un amoblado. No podemos arrendar un departamento de forma diaria sin ningún tipo de mueble. Eh, los gastos comunes y las cuentas de servicios básicos también son a cargo del propietario. Por lo general, yo creo que a nadie, o son muy pocos quizás los que le ha tocado alguna vez arrendar algo de forma diaria y tener que después cubrir los gastos comunes o cuentas básicas. Y por lo general el inmueble tiene un mayor desgaste. Hay que ahí obviamente invertir un poco más también, o gastar en realidad en lo que sería la mantención, porque además también hay muebles, hay cosas que se pueden romper, que finalmente van a significar obviamente un mayor desembolso. Y lo otro, como contra, tiene un ingreso variable, ahí nosotros pusimos entre paréntesis, es estacional en algunos casos. No necesariamente en todos los casos es estacional, pero ejemplo, la nieve. Me imagino que aquí más de alguno debe ir ahí a esquiar a los centros de esquí, y evidentemente los centros de esquí tienen su temporada alta en el invierno. En el verano igual se puede ir, yo he ido de hecho ahí a hacer trekking, pero no hay nieve y evidentemente no hay tanta gente circulando por ahí, por lo tanto, en ese caso estaríamos hablando de un arriendo estacional, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, un arriendo no estacional? Yo creo que aquí también la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero varios, le ha tocado viajar en avión y han llegado a algún aeropuerto, ya sea el de Santiago u otro, y se han topado con un hotel al frente del aeropuerto, o más de un hotel, depende también del aeropuerto. Pero en el caso puntual, al menos del aeropuerto de Santiago, justo al frente hay un hotel, si no me equivoco, un Holiday Inn, y eso tiene que ver justamente con el tráfico de pasajeros que hay, en el aeropuerto. Yo creo que nadie va a un lugar, en el caso de Santiago, o pensemos quizás, no sé, cualquier destino, República Dominicana, el Caribe, y se queda en sus vacaciones al frente del aeropuerto. Esos hoteles no están para atraer al turista, sino que está para recibir el tránsito de pasajeros. Y el tránsito de pasajeros obviamente es mucho más estable, no depende si es que hay nieve, no depende si es que estamos en invierno o en verano, los pasajeros tienen que moverse. Entonces, ese sería un caso de un ingreso que no sería tan estacional, ¿ya? Estoy viendo que hay gente que está haciendo preguntas por el chat. Adelante. Hay gente de nuestro equipo que va a estar ayudándonos a responder algunas preguntas, y hay otras preguntas que las van a dejar obviamente para que nosotros las contestemos al final. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas, por lo tanto las pueden ir dejando ahí en el chat, y según el tipo de preguntas se las van a contestar inmediatamente, o vamos a tratar de compartirlas para que todos obviamente podamos ir aclarando esos temas. Así que dale nomás, Manuel, por favor. Bueno, aquí súper importante también saber cuánto es una buena rentabilidad. Ya sabemos sacarla, pero una vez que ya tenemos la rentabilidad, tenemos que tener un criterio para saber si esa rentabilidad es buena o es mala, ¿no es cierto? Los parámetros. Entonces, ¿cómo? Los parámetros, súper importante, pues, digo, porque nosotros podríamos estar diciendo que un 2% es tremenda rentabilidad y estamos fuera de cualquier contexto. Exacto. Entonces, por eso siempre es súper importante tener ahí un criterio y decir, bueno, yo estoy buscando una rentabilidad de tanto, eh, y ver si es que esa rentabilidad es lograble en el mercado. Aquí tenemos una noticia que nos indica cuáles son las rentabilidades por comuna en Santiago. Entonces, ya teniendo una buena referencia de lo que es una buena rentabilidad, que para mí como inversionista estaría en torno a un 4,5% para arriba. Eso yo como inversionista ya lo considero como una buena rentabilidad, y estaríamos hablando de un departamento que probablemente se pague solo. Porque eso también es uno de los grandes objetivos de los inversionistas, que en el fondo el arriendo logre cubrir al dividendo
y de esa forma no tenemos que desembolsar más plata de nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Así que dale nomás, Manuel, por favor. Bueno, entonces aquí quisimos traerle un ejemplo, quisimos contrastar cuál es la diferencia entre, o la diferencia que se puede generar en la rentabilidad entre un mismo departamento que se arrienda año corrido o que se arrienda a diario. En el ejemplo, este es un departamento en Estación Central, de 2 dormitorios y un baño, y a la izquierda, en el cuadrito de la izquierda, bueno, tenemos el valor comercial, que es el mismo en ambas tablas, que es de 2.940 UF. El arriendo diario neto, y aquí yo puse neto, porque ese arriendo ya está tributado, ¿ya? Hay que tributar cuando uno arrienda un departamento amoblado. Y no se preocupen porque vamos a pasar al tema tributario un poco más adelante, pero quería especificar que esos 52.000 pesos son netos, ¿ya? El valor del arriendo bruto de este departamento es de 60.000 pesos. Que, insisto, lo vamos a revisar más adelante, cómo en el fondo se tributan esos 60.000 pesos y llegamos a estos 52.000 pesos netos, ¿ya? Y anualizamos también los gastos comunes y los servicios básicos, de manera aproximada, obviamente, y nos da que, bueno, pusimos dos escenarios. El primer escenario, bajo una ocupación de un 51,4%. ¿De dónde sale esa ocupación de un 51,4%? Ahí abajito se indica que es la tasa de ocupación hotelera en la región metropolitana, según el boletín de encuesta mensual de alojamiento turístico de el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Entonces, si nos guiamos por esa tasa de ocupación en la región metropolitana, nos da que este departamento tiene una rentabilidad de un 9,6%, bastante superior a la rentabilidad que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Casi que duplica la máxima rentabilidad que estaba en el cuadro anterior. No la duplica, pero casi. ¿Y por qué pusimos abajo también una rentabilidad con un 80% de ocupación? Porque sabemos que es lograble si es que nosotros sabemos elegir bien una ubicación. Es decir, un inversionista informado no se va a meter ahí al promedio. Ese es el promedio de la región metropolitana, pero evidentemente hay sectores que son mejores que otros y en ese sentido la ocupación es más alta y por ende es lograble también, si elegimos bien la ubicación, una rentabilidad, una ocupación del 80% y obviamente al haber una mayor ocupación, nuestra rentabilidad ya estaríamos hablando de una rentabilidad de un 14,9%, lo que es súper alto, considerando el cuadro de la derecha, que nos muestra para el mismo departamento, bajo un arriendo mensual de 400.000 pesos, asumiendo un 100% de ocupación, una rentabilidad de un 4,7%, que es atractivo, un 4,7% para alguien que quiere arrendar el departamento de forma mensual o año corrido. No, insisto, yo no considero que una alternativa sea mejor que otra, sino que depende finalmente de la disposición de cada uno, porque el arriendo diario tiene una mayor rentabilidad, evidentemente, pero también requiere un mayor trabajo o un mayor esfuerzo. Por eso hay un premio que se traduce finalmente en una mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Dale nomás, Manuel. Entonces, aquí, esto es algo que nosotros repetimos siempre, ¿dónde es atractivo invertir para arriendo diario? Ubicación, ubicación y ubicación. Ya lo estaba anticipando antes, y la verdad es que, si bien yo les dije que una de las variables para mí más importantes es la rentabilidad, yo también conjugo muchas cosas dentro de eso, y esta ley, que es como la ley del inversionista americano que decimos nosotros, eh, es fundamental. Es fundamental siempre buscar el lugar preciso, porque eso también nos va a dar no solamente una demanda por arriendo, sino que también nos va a dar plusvalía, que quienes ya llevan algún tiempo invirtiendo en propiedades sabrá perfectamente que la plusvalía es uno de los grandes negocios del rubro inmobiliario. O sea,
son dos fuentes de ingreso eh, dos variables por las cuales nosotros los inversionistas ganamos. La primera es por el ingreso por arriendo, por la rentabilidad que le podemos sacar a esa propiedad, y la otra tiene que ver con la plusvalía, que son dos factores independientes. ¿Ya? Así que, dale nomás, Manuel, por favor. Bueno, entonces, el primer factor, o lo primero en lo que nos vamos a fijar es la conectividad. ¿No es cierto, Manuel? Efectivamente, pues digo, lo hemos visto, de hecho lo hemos visto en webinars anteriores, y hacemos mucho énfasis a la conectividad, a la ubicación, y aunque suene redundante, o sea, porque siempre es importante mencionarlo, porque uno cabe la posibilidad que se deje llevar por otros atractivos que pueda tener un edificio, un departamento, pero en la medida en que dejamos de lado la ubicación y la conectividad, estamos perdiendo rentabilidad. Efectivamente. Y puede sonar un poco obvio, pero si vamos a arrendar nuestro departamento, necesitamos que la gente no necesariamente va a llegar en auto, como ya dijimos. Hay gente que se mueve en buses, se mueve en avión. Yo, de hecho, particularmente ya no tengo auto. Yo soy una de esas personas que se mueve en transporte público, y para mí es clave tener, o sea, si decido arrendar algo por arriendo diario, ya sea por trabajo o por turismo, necesito poder llegar al lugar a través del transporte público, porque yo no tengo auto. Entonces, es clave tener buena conectividad a la hora de elegir, no solamente pensando en el arriendo diario, también pensando en cualquier modalidad de arriendo. Mm. Siempre la conectividad va a ser clave a la hora de invertir en un departamento. Dale nomás, Manuel. Y bueno, pensando, porque ese es nuestro foco, queremos maximizar nuestra rentabilidad y nos estamos enfocando en el arriendo diario. eh, y para que el arriendo diario tenga una ocupación bastante alta, siempre vamos a necesitar estar cerca de generadores de demanda, de gente que finalmente se van a traducir en nuestros clientes. ¿Y dónde podemos encontrar esa gente? En áreas de negocio, en atracciones turísticas, en parques industriales, cerca de universidades, cerca de hospitales, aeropuertos y terminales de buses. Esos son, como a grandes rasgos, los lugares más importantes donde vamos a poder tener público para poder arrendar nuestro departamento de inversión en la modalidad de arriendo diario. Y aquí, bueno, quisimos mostrarle como un mapa de calor, quisimos poner de ejemplo a Santiago, y se puede ver que está como súper concentrado. Cualquiera puede hacer el ejercicio, puede ir a Google Maps, y puede poner hoteles, y le va a aparecer esto. Insisto, es un mapa de calor solamente para entender bien dónde se concentran los hoteles. Podemos ver que un poco a la izquierda, ahí abajo, arriba de donde dice Pudahuel, que es donde está el aeropuerto, vemos ahí unos pocos hoteles que ya lo anticipábamos. ¿Por qué están ahí esos hoteles? Es para captar tránsito de pasajeros. Y después vemos que todos se agrupan en una sola línea, y esa línea es coincidentemente la línea 1 del metro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la línea 1? Sería bueno entrar a desglosar un poco qué es lo que hay en la línea 1 que hace que se concentren tanto los hoteles, al menos en Santiago, en esa zona. Primero que todo, tenemos terminal de buses. Tenemos San Borja, tenemos el terminal de buses Alameda, y eso, obviamente, al igual que en el aeropuerto, genera tráfico de pasajeros, y eso obviamente se traduce en demanda por arriendo diario. Y si seguimos avanzando por la línea 1, que es el metro, básicamente, y sé que puede sonar súper idiota haber dicho eso, pero en realidad no lo es tanto, porque es justamente el metro lo que hace que esto se distribuya de esa forma, porque la línea 1 es la línea principal del metro de Santiago. Y a lo largo de la línea 1 empezamos a encontrar universidades, empezamos a encontrar también polos de trabajo, como el Metro Universidad de Chile. Incluso también nos empezamos a topar con algunos barrios turísticos, como podría ser el barrio Las Tarrias, el barrio París-Londres.
Entonces, finalmente, podemos concluir que este mapa de calor nos muestra justamente lo que ya estábamos anticipando, que el atractivo o la demanda por arriendo diario se centra justamente en lugares que tienen tránsito de pasajeros, en lugares turísticos, en lugares donde hay hospitales, donde hay universidades, eh, donde hay oficinas, porque ahí es donde hay tráfico de gente. Entonces, este es un tremendo dato. El tema de los hoteles ya sabemos, al menos en Santiago, donde es súper atractivo invertir a la hora de optar por el arriendo diario. Dale nomás, Manuel, por favor. Y aquí entramos a un tema que es un poquitito más denso. Vamos a entrar a ver algunos numeritos, pero yo creo que a ti varias veces te lo han preguntado, ¿no, Manuel? Si hay que pagar IVA a la hora de arrendar el departamento amoblado. Amoblado, entendámoslo, Es, porque lo vamos a arrendar a arriendo diario. es una pregunta recurrente. De hecho, el IVA, la recuperación del IVA, si debo pagar o no por mi arriendo, o sea, son preguntas que están, y lo que hace que la gente no se anime al arriendo diario, digo, el no manejar esas variables, y que efectivamente son bastante más sencillas de lo que uno puede creer. Sí, efectivamente, de repente a mí me ha pasado con algunos clientes que me dicen, Diego, pero hay que empezar a meterse en temas tributarios. No, por favor, no. Y no, y como que son un poco reacios a eso, pero en realidad no es difícil si uno sabe cómo hacerlo. Entonces, vamos a revisar igual que un poquitito más adelante, vamos a revisar cómo calcular el IVA, porque el IVA se calcula de una forma súper especial. No es de esos 60.000 pesos que yo les estaba comentando antes, el 19%, sino que esos 60.000 pesos se van desglosando y llegamos a un monto que es bastante menor, pero es importante igual revisarlo para que todos entendamos bien cómo funciona toda esta dinámica del pago del IVA, ¿ya? Como paréntesis igual, no necesariamente por arrendarlo diario yo tengo que, perdón, no necesariamente, sí, por arrendarlo diario yo tengo que pagar IVA, también podría eventualmente tener que pagar IVA si es que yo lo arriendo de año corrido. ¿Por qué? Porque si yo le pongo muebles a mi departamento y lo quiero arrendar de año corrido, también debería tributar, ¿ya? Entonces, eso es un poco un punto que quería aclarar, pero sabemos que en el caso del arriendo diario es prácticamente imposible arrendar un departamento que no tenga muebles, por lo tanto, sí o sí vamos a tener que entrar al esquema de tributación, ¿ya? Así que, dale nomás, Manuel. Entonces, bueno, aquí utilizamos el mismo ejemplo anterior, el mismo departamento de 2 dormitorios y un baño en Estación Central, y siempre que hay que tributar servicios de impuestos internos, utiliza el avalúo fiscal. Yo creo que ya son varios los que a quienes le han tocado pagar contribuciones o que le ha tocado ver en el fondo el avalúo fiscal de su propiedad. Y este avalúo fiscal es un precio que le pone Servicio de Impuestos Internos a nuestro departamento o a nuestra propiedad, no necesariamente tiene que ser un departamento, y sobre ese valor el departamento tributa, ¿ya? ¿Qué tipos de tributo hay? Los principales, el más conocido son las contribuciones, ¿no es cierto? Pero en este caso no nos queremos centrar en las contribuciones, porque las contribuciones, hay varios temitas ahí, podemos estar acogidos al DFL2, si no estamos acogidos al DFL2, hay que tributarlo de todas formas, independiente de la modalidad de arriendo que yo utilice. Así que no vamos a entrar en temas de contribuciones, porque sabemos que los impuestos a veces pueden ser un poco enredados. Y en esta tablita, insisto, quizás puede que no tenga mucha lógica el cómo se calcula el IVA, pero es la forma que utiliza Servicio de Impuestos Internos para calcular el IVA que nosotros tendríamos que pagar de nuestra propiedad. Como dato, antes de empezar a explicar los números que hay ahí, abajito nosotros les dejamos un dato que en la página de Servicio de Impuestos Internos hay una calculadora que te permite ver cuánto yo debería tributar por el arriendo de un departamento amoblado. Así que no quiero que se estresen intentando aprenderse la fórmula,
No se porque asuste. tenemos una herramienta que nos explica bastante sencillo, nos puede hacer la pega, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos entonces el avalúo fiscal, que en este caso es de 49 millones, y el canon de arriendo, que ya tiene el IVA incorporado, o sea, es el arriendo bruto, que es de 60.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, si bajamos un poco, lo que nosotros tenemos que hacer en esta fórmula es restar a ese canon de arriendo el 11% del avalúo fiscal y dividirlo en 365 días. De esa forma vamos a tener el número de forma diaria, ¿no es cierto? Porque sabemos que el año tiene 365 días. Y si nosotros restamos de esos 60.000 pesos, este 11% del avalúo fiscal dividido en 365 días, nos da un valor bruto de 45.103 pesos, ¿ya? Y con ese número nosotros lo que vamos a hacer es calcular nuestra base imponible. Yo creo que es un concepto que varios, ya quienes les ha tocado tributar más de alguna vez, o quienes hacen, bueno, me imagino que todos hacen su declaración de impuesto anual, les toca tributar sobre la base imponible. Entonces, en este caso, para calcular la base imponible, hay que tomar ese valor bruto, que son esos 45.103, dividirlos en 1.19 y nos va a dar 37.000 pesos, que es la base imponible, y sobre la base imponible se calcula el IVA, que en este caso estamos hablando de 7.000 pesos. ¿Ya? Insisto, es una fórmula que puede ser un poco extraña, un poco compleja, pero es la forma que utiliza Servicio de Impuestos Internos para calcular el valor del IVA que tenemos que pagar, que en este caso ya entendemos que no corresponde directamente al 19% de los 60.000 pesos, sino que se va desglosando. Dale nomás, Manuel. Y aquí yo creo que una duda, y aquí yo creo que es donde surge también las mayores preocupaciones de los inversionistas con el tema del pago de impuestos, Manuel. Oye, Diego, Porque, un alcance a esto, sí, que ya lo hemos mencionado también en ocasiones anteriores, pero es muy importante que aprendamos a relacionarnos de buena manera con los impuestos, porque finalmente siempre vamos a tener que pagarlos y en la medida en que aprendemos a usar o a obtener la manera más eficaz para hacerlo, es donde optimizamos nuestra inversión. Pero no arrancarse, no cegarse, no dejar de hacer un negocio porque tengo que pagar IVA. Entonces, es súper importante que tú nos expliques un poquito cuáles son las formas de hacerlo, pero como dato, en base a nuestra experiencia, es que no le hagan el quite a los impuestos, que los paguen. O sea, hay que aprender a ocuparlos nada más. sí, súper importante lo que comenta Manuel, porque finalmente todos tributamos constantemente, todos los días, prácticamente cuando tenemos que ir a pagar algo. Eh, entonces estamos tributando constantemente y es bueno meterse justamente en ese tipo de temas para entender bien qué es lo que yo hago con mi plata. Porque muchas veces lo que pasa es que por no saber tributar terminamos tributando de más. O muchas veces también no tributamos cuando corresponde y tenemos que empezar a pagar multas. Por lo tanto, los tributos o los impuestos no son tan complejos como alguno pensaría. Simplemente hay que aprender a utilizarlo e incluso los podemos utilizar a nuestro favor. Y en este caso no es tan complejo. Tenemos dos alternativas: tributar como persona natural o tributar como persona jurídica. Si tributamos como persona natural, bueno, la persona, en este caso, que arriende diario, debe acercarse a una oficina de servicio de impuestos internos lo más cercana al domicilio para emitir el giro por el IVA, que es lo que corresponde. Y en el caso de una persona jurídica, debe emitir una boleta del arrendatario, al arrendatario, perdón, y declarar el IVA mensual en el formulario 29. O sea, en el caso de la persona jurídica es como cualquier otro servicio, porque todas las personas jurídicas tienen que declarar el formulario 29 mensualmente y emitir boletas como lo tiene que hacer cualquier contribuyente. Así que en ese sentido no es complejo, ¿ya? Así que eh, avanza por favor, Manuel, a la siguiente. Y bueno, muchas veces cuando tocamos estos temas nos preguntan, oye, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar a arrendarlo? ¿Cómo se hace?
ya vimos lo bueno que es arrendar diario, lo importante de elegir la ubicación, la forma de tributar, y hay empresas, si bien lo puede hacer cada uno, pero requiere un mayor trabajo, eso obviamente, como estaba diciendo antes, aumenta tu rentabilidad, pero quien no tenga disposición o no quiera hacerlo por sí solo, puede contratar a una empresa. Hay muchas empresas en el mercado, aquí nosotros pusimos algunas, unas son más conocidas y otras no tanto, y al menos nosotros sabemos que Airbnb, para quienes